siguiente y de ahí contamos cuántos días puede llevar nuestra cerda. La mayoría de cerdas, en general, un 90, un 80% de cerdas dan... Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de cuánto es el tiempo de gestación de una cerda y cuál es el proceso que debemos de tener en cuenta para calcular bien y anotar bien la fecha exacta de gestación de nuestra cerda. Amigos, debemos de tener muy en cuenta que en el momento que nosotros inseminamos nuestra cerda no se debe anotar de una vez la inseminada o que la cerda ya está en gestación. ¿Por qué? Porque ella tiene un proceso. Los primeros 5 días de que nosotros inseminamos la cerda lleva un proceso que se llama implantación, el cual consiste en que los espermatozoides del cerdo, del macho, se unen con los óvulos de la cerda y forman unos cigotos o unas células que van viajando por el oviducto de la cerda para llegar al útero. Entonces es un proceso de 5 días. También después de que ellos llegan al útero tienen otro proceso en que ellos están implantándose o sentándose en el útero, tratando de buscar su puesto, tratando de buscar su orden. ¿Para qué? Para después ya se forman en embriones y después se forman en fetos. En promedio, este promedio lleva de 5 días a los 11 días ya son embriones y después hasta los 35 días comienza a formarse en fetos. Entonces, ¿por qué no debemos anotar de una vez el tiempo de gestación? Porque en este proceso la cerda debe estar muy bien alimentada, no mucho, tampoco no debe estar llena, sino alimentada a una cantidad normal, debe estar muy bien hidratada y debe estar muy relajada. Si no tenemos la cerda en estas condiciones, entonces ese proceso se va a retrasar o incluso pueden morir las células y puede terminar la gestación ahí. Entonces debemos de tener muy en cuenta este paso, tener muy en orden todo esto para que tengamos una muy buena gestación. Lo otro que debemos de tener en cuenta es que la cerda por lo general se insemina 2 o 3 veces. Entonces debemos de anotar, si hoy la inseminamos, entonces vamos a anotar desde mañana la fecha. Y vamos a contar los 112, 115 o hasta los 116 días. ¿Por qué no la anotamos el mismo día en que inseminamos? Porque la cerda tiene momentos de ovulación, puede ser en la mañana o en la tarde. Entonces, si la inseminamos 3 días seguidos, en realidad nosotros no sabemos en qué momento fue que la cerda quedó gestando o quedó preñada. Entonces, por eso debemos de darle una margen de un día, anotamos al día siguiente y de ahí contamos cuántos días puede llevar nuestra cerda. La mayoría de cerdas, en general, un 90, un 80% de cerdas, dan cría entre los 114 y los 115 días. Pero hay cerdas que dan cría a los 112, a los 113, incluso 117, 120 días. Eso depende del proceso que ya les nombré anteriormente, cómo lo hayamos manejado y cómo estaba nuestra cerda ovulando cuando la inseminamos. Entonces debemos de tener en cuenta esos procesos y así vamos a lograr acertar en los días de gestación de nuestra cerda. En sí, amigos, ninguno de nosotros podemos asegurar que una cerda da cría exactamente el día 113, el 114, el 115. No, porque es que depende del proceso que le hayamos hecho a la cerda, depende de las capacidades de la cerda. También hay granjas industrializadas que les inducen tanto el celo como el parto. Entonces apenas ellas cumplen los 113, 114 días, inducen el parto. Pero nosotros los pequeños productores no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es que eso afecta mucho el desarrollo del lechón. Si nosotros le inducimos el parto a los 113, 114 días, le estamos quitando días de adelanto a nuestros lechones o a los fetos de la cerda. Entonces ¿qué debemos hacer? Esperar que ella dé su parto normalmente. Para con eso no afectamos el peso a la hora de nacer y el desarrollo del lechón durante toda su vida. Nosotros acá, según nuestra experiencia, tuvimos una cerda que tuvo 16 lechones y tuvo sus lechones a los 113 días. Nacieron todos vivos, todos sanos y con un buen peso. Pero en el siguiente parto se gastó 120 días y tuvo unos muy buenos lechones, pero tuvo poquitos, tuvo solo 7 lechones. Entonces, según nuestra experiencia, nosotros decimos, depende del manejo de la cerda, depende de la cantidad de lechones, es que los partos de la cerda se alargan, el tiempo de gestación se alargan o, por lo contrario, se reducen. Teniendo en cuenta que anotamos un día después de la inseminada o de que el cerdo montó nuestra cerda, vamos a contar 112 días.
para estar pendiente de los síntomas de parto, que ya les hemos hablado en un video anterior cuáles son los síntomas. Entonces vamos a tener de los 112 días hasta los 120 días. Si nuestra cerda no ha presentado síntomas de parto, si nuestra cerda no ha dado el parto entre los 112 y 120 días, es necesario llamar a un veterinario o inducirle el parto, pero solo en esas excepciones. Si la cerda cumplió 120 días, 121 días y no presentó síntomas de parto, es necesario tener en cuenta que hay que inducirle el parto. Amigos, espero que este video les haya gustado, que la información les sea útil.